Creo que se fue el maestro Gaudencio. Ok, lo esperamos y ya, enseguida. Ok, bueno, si gustan les doy conteo. Perfecto, arran... Hola, buenas tardes amigos de Conociendo el Mundo Fiscal de argoscursa.com. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Que espero que se encuentren bien. Agradecemos pues la oportunidad que nos permite el doctor Juan Alberto Carrasco Zamora. También dar las gracias a la cabina que como siempre nos apoya cada emisión que tenemos con ustedes. El día de hoy damos también la bienvenida a nuestro titular, al contador público certificado Juan Carlos Castillo Gómez, que como siempre nos acompaña. Y el día de hoy, pues le damos la bienvenida. Contador Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, como lo platicábamos fuera del aire, con un poco de frío, ya que está lloviendo por este lado, aquí al sur de la Ciudad de México. También comentabas allá por tu zona, también está lloviznando, está lloviendo, entonces pues creo que todo el día va a estar así aquí en la Ciudad de México, pero Sí, aquí estamos con todo el gusto para estar con ustedes. así es, amigo Juan Carlos. Como siempre, cada 15 días, a punto de las 12 del día, nos toca transmitir el programa Conociendo el Mundo Fiscal a través de argoscursa.com. Y el día de hoy, pues no es la excepción, y estaremos tocando hoy el día un tema súper importante, súper, pues, digamos, no novedoso, pero sí, digamos, bastante entretenido que vamos a tener el día de hoy y que debemos de conocer pues parte de todos los contadores y los contribuyentes. ¿Qué pasa en el 2023, amigos? ¿Qué sucede? Vamos a hablar hoy, el tema se llama estímulos fiscales y acreditamientos para 2023 y como saben, todos los años vamos a tener estímulos fiscales y van cambiando cada año. O sea, algunos se conservan, algunos terminan su ciclo, algunos otros pues se modifican. El chiste es de que continúan y siempre va a haber estímulos fiscales. ¿Cómo ves, contador Juan Carlos, el tema que tenemos para disertar el día de hoy? En una hora, porque no tenemos más tiempo. Es correcto, este tema nos lo habían preguntado, solicitado antes, no lo habíamos tocado por otros temas que ya teníamos ahí también arrastrando, pero ya hoy sí vamos a tocarlo porque también como lo comentas, muchos todavía tienen, no digamos que el conocimiento, sino que no hay esa diferenciación entre lo que sería un estímulo, un beneficio y algún apoyo que nos da en este caso las autoridades, ¿no? Por ahí el que más me han comentado y ya lo hemos tocado en otros puntos también, pero muy controversial en el sentido de que y también me pasó ahora que fuimos a dar los cursos al bello país de Puerto Escondido, Oaxaca, con motivo del Día del Contador. Un alumno me preguntaba si iba a hablar de la tasa del 8% del IVA. Entonces ahí también le comenté, primer punto, en la ley del IVA donde me dice que está la tasa del 8%. Ya le empezó a buscar, no, pues es que no viene, le digo, y ni lo vas a encontrar. Es que ese es un estímulo, es un beneficio fiscal, el cual entra dentro de la zona fronteriza. Entonces hay que saber aprender a diferenciar este tipo de situaciones, porque, como le decía, si el día de mañana tienes alguna demanda, algún juicio o algo por el estilo,
tú llegas con esa, ¿cómo se diría? Presunción, o lo que aquí los amigos abogados nos dirán, el término correcto, que diga la tasa del 8% del IVA, pues ya desde ahí ya la perdiste, es porque no existe tal. Entonces se me hizo muy buen tema el que hablemos hoy de este tipo de estímulos, beneficios, para que nuestros amigos los empiecen a diferenciar de unos de otros, y no porque oigamos el que por ahí dicen es la tasa al 8%, sí, pues sí es al 8%, pero recordemos que es un beneficio, zona fronteriza, al 50%, el cual tienen que adherirse reuniendo ciertos requisitos y bla, 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 ¿no? Lo que ya sabemos. Entonces, hay que tener siempre presente estos puntos para que sepamos identificarlos y sepamos utilizarlos en algún momento, ¿ok? Así es, es cierto esto lo que comentas. Sí, hemos dado en algunos temas, algunas pláticas, y pues nos comentan, este punto es importante lo que acabas de tocar, porque nos confundimos un poco, y aunque sí es cierto que sí existe la tasa del 8%, pero solamente para algunos contribuyentes que reúnan ciertas características y que se encuentren en cierto territorio de nuestro ancho país, que viene siendo en la parte norte y la parte sur de nuestras fronteras, es cuando lo van a poder utilizar. Sí, y solo sí también, pues cumplan con los requisitos como dar aviso, pues a nuestros amigos, los del SAT, porque si tú no das aviso, si das por hecho que sí lo puedes usar, resulta que cuando tú estés pagando o estés utilizando esa tasa, pues con la mano en la cintura, el SAT te va a decir, no, espérate, tú debiste haber utilizado la tasa del 16%, y tú le vas a decir, no, porque yo estoy en la zona fronteriza, reúno todos los requisitos, y te va a decir, sí, pero jamás me diste aviso de ello. Entonces, pues estás totalmente incorrecto. Entonces, fíjense, aunque pareciese que sí puedo hacerlo, aunque sí tengo el derecho, resulta que no cumplimos con todos los requisitos que nos marca la ley, y entonces pues ya también tenemos un problema. De ahí que tenemos que conocer y ver todos los años todo lo que va saliendo nuevo, todos los requisitos que tenemos que hacer o que cumplir para poder gozar de estos famosos estímulos fiscales y además de su acreditamiento, porque pues como podemos ver, los impuestos, el pago de los impuestos hoy en día es un dolor de cabeza para, yo si no puedo decir que todos los contribuyentes, para la mayoría es un dolor de cabeza, amigo. Y más ahora con todos los avisos que nos están llegando, todas esas pues cascada de avisos que nos manda el SAT. Está de vacaciones, pero ¿qué tal sus avisos, no? Entonces, y ya nos amenazó, no sé si viste, amigo, que dice que ya va a sacar una nueva herramienta, y otra vez con el sello de facilísimo. Va a ser y con la firma de no necesitas contador, ¿no? Entonces, siempre, bien dicen por ahí, enviaron un meme también de que nunca espero nada del SAT, pero siempre terminan decepcionándome, ¿no? Sí, así es, y entonces, pues muchas veces nos hemos preguntado, yo creo que la mayoría de los contribuyentes, ¿cómo pagar menos impuestos? ¿Qué hacer para no pagar? Y a veces las personas que asesoramos a ese tipo de contribuyentes que hacen esas preguntas, pues no tienen el conocimiento o no lo tenemos, o bien los orientamos mal, provocando diferencias en el pago de los impuestos de antemano. Cuando un contribuyente te dice, oye, contador, ¿cómo le hago para pagar menos impuestos? O ¿cómo le hago para no pagarlos? Eso está peor, ¿no? Entonces, pues desde ahí creo que ese contribuyente ya como que no es un contribuyente que quiera pagar sus obligaciones fiscales. Entonces, pues hay que analizar al detalle pues todo eso, y de ahí nos surge un concepto, amigo, que se llama acreditamiento, que antes de analizar a detalle los acreditamientos es importante también definir el qué significa acreditamiento, amigo. ¿Cómo ves, amigo, si nos compartes qué es acreditamiento, si lo tienes a la mano por ahí, o le sigo, como tú me digas? Si quieres, síguele.
ya que estás tocando el tema. Muy bien, pues fíjate que vamos a aclarar y vamos a ver qué es acreditamiento. Dice que proviene del verbo acreditar, hacer digno de crédito, siendo este último la cantidad de dinero o cosa equivalente que alguien debe a una persona o entidad y que el acreedor tiene derecho a exigir y cobrar. De acuerdo a esto, al diccionario de la lengua española, que pues nos define qué es el acreditamiento, o sea, pues viene del verbo, de ahora sí que del verbo pagar, ¿no? Lo que debes. Y el acreditamiento es una forma, no es una forma de pago, sino que se considera también como parte del cálculo de los impuestos, lo que quiere decir que está permitido por la legislación fiscal, en este caso la legislación fiscal mexicana, y que es una forma de aprovechar un derecho que nos otorgan las leyes fiscales. Entonces, desde ahí, pues ya se nos viene aclarando todo lo que tenemos que entender por acreditamiento y pues podemos mencionar algunos conceptos de acreditamiento, amigo, derivados de lo que habíamos comentado anteriormente, de la pues del significado de lo que es acreditamiento y también pues podemos, nos surgen algunas preguntas, como siempre en toda la vida, siempre nos va a surgir preguntas, por ejemplo, ¿cómo se origina el acreditamiento? ¿En qué casos procede un acreditamiento? ¿Cómo se manifiesta en la declaración mensual y anual? ¿Se debe presentar aviso para acreditar o no? ¿Y cuál es el plazo para acreditar? ¿Se debe considerar ingreso acumulable? ¿Derivado del acreditamiento se puede originar un saldo a favor? ¿O qué pasa, no? ¿Qué pasa con los acreditamientos? Y de ahí empezaríamos pues a disertar un poco pues con los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, que es lo que pues siempre la ley es lo primero que nos viene a decir que nosotros tenemos la obligación pues de pagar pues el impuesto sobre la renta, amigo, porque si hablamos de IVA y todo lo demás, pues bueno, es una consecuencia de algo que estamos cobrando, ¿no? Pero el impuesto sobre la renta ya es algo que tenemos que pagar por el simple hecho de obtener un ingreso. ¿Es correcto, amigo? Es correcto. Entonces, ¿cómo ves ahí? ¿Le seguimos? Sí, ¿no? Bueno, antes déjame puntualizar algo. Sí. Ahorita ya entramos en un medio de, digamos que en algún estímulo, un beneficio, pero también recordemos que este tipo de concepto lo tenemos o lo ligamos siempre con el IVA, porque recordemos que cuando obtenemos un saldo a favor de IVA teníamos 3 opciones hasta que esta hermosa 4T nos vino a eliminar uno, entonces ya nomás nos quedamos con 2, ¿no? Prácticamente, que sería devolución y acreditamiento. ¿Cuál nos eliminaron? La compensación. Este tipo de situaciones son denominados estímulos o beneficios para recuperar nuestros saldos a favor, el cual nos daba 3 opciones. El primero, que igual incluso aplica para el ISR, o sea, son los 3, digamos, beneficios, por decirlos así, es el que todos pedimos, ¿no? Devolución. Para ISR ya sabemos de que si nos pagaron las retenciones de nuestros retenedores, si tenemos más ingresos, que hay que demostrar, y lo que ya sabemos, con tal de que nos la rechacen, ¿no? Pero está esa forma de obtener ese saldo a favor, ¿no? O sea, lo podemos recuperar. Que del hecho al hecho sea otra cosa, eso ni quien lo niegue, pero tenemos esa opción de devolución. Segundo, acreditamiento. ¿A qué se refiere? O en términos simples, si yo a partir de que obtengo este saldo a favor lo voy a tener ahí guardadito, y si el siguiente mes tengo a pagar, pues lo voy a descontar de ahí. Era donde entraba tu pregunta. ¿Tengo que presentar algún formato? ¿Tengo que enviar algún aviso? ¿Tengo que hacer algo diciéndole a la autoridad que voy a hacer uso de ese saldo a favor? Lo vamos a ver más adelante. Y lo que era la compensación es lo que es utilizar este saldo a favor
pero aplicado a otro tipo de impuesto. Esto lo utilizábamos mucho en el sector agropecuario, en los agapes. ¿Por qué? Y tú bien lo sabes, amigo, tú eres el experto en esto, no te tengo que decir yo, sino al contrario, tú eres el que daría las cátedras en este tipo de régimen. ¿A qué voy? Como todos sabemos, el sector agropecuario prácticamente sus porcentajes en ingresos son a tasa 0%. Por no decir exentos, pero todos son 0%. ¿Esto qué quiere decir? Que no voy a causar un IVA trasladado, pero sí voy a estar gastando. Y ahí voy a estar generando gasto de IVA acreditable a favor. Entonces voy a tener saldos de IVA a favor, los cuales no los utilizaba para acreditarlos, pero sí los utilizaba para compensarlos contra el ISR a cargo que tuviera durante el ejercicio. Esta situación te puedo asegurar que lo venían utilizando todos los que estaban en actividades agropecuarias y vícolas pesqueras, que es el nombre correcto. Normalmente dicen para los cuates es los agapes. Y al hacer este cambio de eliminar la compensación, nada más nos queda o lo acreditamos o lo pedimos en devolución. Pero el problema que se han encontrado este tipo de contribuyentes es de que acreditamiento obviamente no lo vamos a poder hacer, puesto que no generamos un IVA por nuestras actividades. O si lo tenemos, pero estás a cero, no lo vamos a ver reflejado en nuestra factura como normalmente lo vemos de ingresos IVA 16% y total, ¿no? En este caso, al ser 0%, pues es cero. Y devolución, como todos sabemos, prácticamente este sector es el más dañado o el más perjudicado en este tipo de situaciones, ya que según orden desde arriba, orden de mandato que había dicho el presidente, que a los contribuyentes que estuvieran en régimen de agapes les tenían que hacer su devolución de impuestos casi en automática, su devolución de IVA, pero la triste realidad es otra, no la están realizando, no la están generando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Meterlo manualmente, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Recordemos, y tú bien lo sabrás, el pedir una devolución de IVA es prácticamente una auditoría a la cual debemos de, ahora sí que primero hacer atención para que nos digan que sí está correcto este IVA o es menor y procedan a devolvernos. Entonces, a lo que vamos, si se supone que la orden presidencial de hacer las devoluciones casi inmediatas para que el contribuyente tenga flujo y pueda seguir con la operación de su actividad, pues prácticamente lo está matando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que analizarlos y ahora sí que ese fue mi punto en para hacer esta diferenciación de estos tipos de estímulos, ¿ok? Muy bien, pues sí, ahora sí que me tocaste, es un son que me gusta. Eso. El sector primario. De eso se trata. Fíjate que, y antes de comentar algo del sector primario, fíjate que ayer estuve escuchando al maestro Gabriel. Ay, se me olvida, al maestro Gabo, que es amigo. ¿Anda? No, el Gabo de Jalisco, de allá de Guadalajara. Gabriel, bueno, el Gabo. Sí. El Gabo, nuestro amigo Gabo. Saludos al amigo Gabo. Tanto es nuestro amigo que hasta olvidamos sus apellidos, ¿no? Ya es doctor, por cierto. Un día de estos va a estar aquí con nosotros. Ya ha participado aquí en Argos Cursa, por Así cierto. es. Y fíjate que precisamente él hablaba de la devolución, cuando estás pidiendo la devolución, y ayer decía, oye, pero si yo ya no quiero devolución de IVA, ahora quiero pues acreditármelo, como tú estabas diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Lo puedo hacer o no? Porque fíjate que también había salido por ahí un escrito, que no podía, la autoridad ya no te permitía cambiar de decisión. Una vez que tú ya pedías saldo a favor, ya no podías ahora cambiar y decir, oh, ¿qué crees? Que ya no quiero saldo a favor, ahora me lo quiero acreditar, ya no se podía. Devolución, ¿no? Sí, devolución, perdón. Ya no quiero, ahora quiero ya me lo quiero acreditar y quiero
cambiar, ¿no? Entonces tienes que presentar otra complementaria y decir que pues ya no quieres el saldo a favor y ya se puede, y eso fíjate que es algo muy interesante, eso fue apenas el día de ayer, estoy por analizar más ese punto porque me parece un poco muy bueno, o mucho muy bueno, que nos dé esa opción y que la autoridad no nos ponga esa traba, porque desde el punto de vista de que ya me está poniendo un candado, que si yo ya pedí saldo a favor, yo ya hice esa solicitud, sí puedo hacerlo ahora, pues otra forma, ¿no? De querer hacer, pues ese impuesto, de decir, no, ya no quiero el saldo a favor. Entonces, es muy importante, y ayer escuchando lo del doctor Gabriel, pues fíjate que es muy interesante. Y tocando el punto ahora de los agaspes, como tú bien dijiste, que la única forma que tenemos es pedir saldo a favor, pues sí se convierte en un problema muy grave, porque pues ya no tenemos ningún camino más que solicitar el saldo a favor. Nunca vamos a poderlo, pues, compararlo con el trasladado, porque no, porque bien dijiste tú que tenemos tasa cero, entonces, pues siempre vamos a tener saldo a favor. Entonces, habrá que analizar cómo poderlo hacer más efectivo, porque si ya hay una instrucción desde el de arriba que te regrese el saldo a favor, y cuando tú lo estás solicitando resulta que los del SAT dicen, yo no tengo ninguna instrucción del jefe y no te voy a regresar, y si te lo voy a regresar, pues solicítamelo, ¿no? Manualmente, y a ver si te lo regreso, ¿no? Así es. Entonces, como tú dices, ya me estoy metiendo ahí en una revisión de gabinete, si tú quieres hablarlo así muy tranquilamente, que te va a hacer el SAT, y muchos contribuyentes y más del sector primario, pues cuando escuchan que posiblemente me van a hacer una revisión, ¿qué crees que dicen? Mira, prefiero perder mi saldo a favor y ni lo solicites, contador, mira, prefiero perder 20,000, 30,000 o 50,000 pesos, yo no quiero tener problemas con el SAT. ¿Por qué? Pues porque los que asesoramos, pues no les decimos que no le va a pasar nada y que si lleva su contabilidad, porque ese es otro problema muy grave, contador, amigos que nos escuchan, que el sector primario es uno de los que quedaron acostumbrados a no llevar contabilidad. Y te digo otra cosa que no están acostumbrados a llevar o tener. Adelante. Contratos. Ese es algo peor, porque por ejemplo para los saldos a favor, pues recordemos que te van a pedir la materialidad, los contratos, la razón del negocio y más, ¿no? Entonces, que no estaban acostumbrados, amigo. No están. Sí. Ya están acostumbrados ahorita unos desde el 2022 que les cayó la voladora, como ahora sí coloquialmente le podemos decir, y pues ahora resulta que pues los contadores que están llevando esas contabilidades, pues ya le están diciendo a los contribuyentes que sí tienen que llevar la contabilidad, porque a lo mejor voy a decir algo indebido, pero muchas veces los contadores éramos los primeros que les decíamos, tú no te preocupes por la contabilidad, nada más preocúpate porque vas a tener saldo a favor y lo vamos a solicitar, ¿no? Y entonces, es más, como tú decías, se los regresaban y no tenían ningún problema. Entonces, pues desde allí ya empezaba el mal, pero ahora que la autoridad ya nos pone esas trabas, resulta que ahora sí ya tenemos y estamos poniendo mucha atención, y los amigos de los famosos repecos, iba a decir, no, fíjate hasta dónde me fui, ¿no? Del sector primario, los famosos agaspes, pues resulta que pues sí, ya están poniendo atención y ya fueron pues alcanzados por la mano del SAT, ¿no? Que antes pues si tú quieres, pues eran olvidados y era un régimen pues muy beneficiado, y que la verdad pues tenía, pues como tú y yo estamos ahorita platicando, de muchos estímulos, había muchos beneficios para ellos, y entonces pues eran pues en cierta parte pues los más privilegiados, si tú quieres verlo así, ¿no? Pero bueno, todo se acaba en esta vida. En el 2022 pues fueron totalmente vulnerados, totalmente pues les quitaron pues la exención, pues que casi ya era de 1,5 millones por año para impuestos sobre la renta. Resulta que ahora ya son hasta 900,000, y resulta que las autoridades nos dijeron y casi te sacamos la mitad más ahora sí que luchamos para que tuvieras más exención.
y quedamos en 900,000 porque la autoridad quería que nada más fueran como 450,000. Y entonces, pues, danos las gracias, ¿no? Y pues, pero qué gracias, y yo ya tenía 1,500,000, entonces, Sí, pues, o sea, casi medio billón más fui perjudicado, ¿no? Entonces, pues, qué problemas, pero fíjate de lo que resulta solamente de hablar del acreditamiento, ¿no? es correcto. Entonces, pues, amigos, pues, si no tienes inconveniente, pues vamos a continuar, porque si no me voy a meter a los agaspes y no voy a terminar. Adelante, Estoy, adelante. estamos en una plática en otra plataforma, estamos hablando precisamente de las normas de información financiera, de los activos biológicos, cómo se deben de registrar contablemente de acuerdo a normas de información financiera. Muy interesante, por ahí les mandaremos la invitación y un día, pues si nos da tiempo aquí en las próximas emisiones, pues hablaremos de esas famosas normas de información financiera que habla precisamente pues de los activos biológicos y de la contabilidad especial, que es aquella que son para las contabilidades especiales y que es del sector primario, y es donde estamos hablando de la norma de información financiera E1. Pero bueno, esto es un antecedente nada más y vamos a continuar con los acreditamientos. Fíjate, amigo, pues Ok, entonces, correcto. mandé. Adelante. Fíjate que nos vamos a tener que remitir pues a los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, que son, y empezaremos por personas morales que están en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Y para más exacto y más específico hablaremos del artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos establece que las personas morales que tributen en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta tendrán la obligación de efectuar pagos provisionales mensuales, y fíjate, a cuenta del impuesto del ejercicio, y que lo van a hacer a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponde al pago. Hay que señalar que los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio son acreditables del impuesto sobre la renta, que resulte en el cálculo anual del ejercicio, y hay que entender esto por acreditables que se pueden disminuir del impuesto del ejercicio, o sea, solamente son a cuenta del pago provisional, amigo. Entonces, como ves, es un punto del que tenemos que tomar en cuenta, pues, cómo le vamos a hacer. Y claro, para esto, pues, tendríamos que hablar de cómo se calcula el impuesto y que yo creo que será motivo de una plática que podríamos hablar, pues, de cómo lo vamos a determinar, pero el día de hoy, pues, no nos es posible, pues, ver todo a detalle, porque, pues, no pasaríamos de ahí de ese cálculo, amigo. ¿Cómo ves? Así es. Entonces, pues, ¿cómo se determina? Pues, de acuerdo al artículo 106 del impuesto sobre la renta, y que, como dijimos, van a ser, pues, pagos provisionales a cuenta del ejercicio. Entonces, pues, nos vamos a saltar cómo es el cálculo del pago provisional, que no es nada, pues, no es nada tan extraño para los que somos aquí y que estamos escuchando, que somos contadores, pero vamos a hablar del acreditamiento del pago provisional en la declaración anual también de las personas físicas. Y para esto nos vamos a ir al artículo 152 en su tercer párrafo de la propia ley del impuesto sobre la renta, que nos dice lo siguiente, que las personas físicas van a calcular el impuesto del ejercicio sumando a todos los ingresos que obtengan conforme a la ley de este título, después de efectuar sus deducciones autorizadas en dichos capítulos. La utilidad gravable que nos vaya a resultar son ingresos menos sus gastos o compras, como los conocemos. Lo vamos a calcular de acuerdo a esa utilidad gravable que se va a determinar, y que va a resultar que se disminuya pues mucho los ingresos, porque va a ser ingresos menos gastos, nos va a dar una utilidad, y que esas deducciones a que se refiere este título del 151 de la ley se van a obtener pues en la base para calcular el impuesto. También debemos aquí, amigo, tomar mucho en cuenta que si hablamos de una persona física, pero del régimen de reciclo, pues no vamos a tener estas famosas deducciones, porque hace rato estaba yo viendo en redes sociales que decía que por qué
en el aplicativo del SAT no aparecían esas deducciones para un reciclo persona física. Entonces ahí ya tenemos un problema grave porque pues no estamos entendiendo muy bien que el reciclo pues jamás va a tener deducciones. La facilidad que nos vendió el SAT, que pues que iba a ser súper facilísimo, pues tal vez sí es un poco fácil, pero trae grandes consecuencias, ¿no? El problema está que de que ahí no va a haber deducciones, sino que nada más a los ingresos lo vamos a comparar el ingreso contra la tabla que tiene o que nos publicó en la ley del impuesto sobre la renta para el régimen de reciclo, y vamos a aplicarle el porcentaje solamente, y que la tasa máxima que vamos a utilizar para el impuesto sobre la renta será hasta el del 2.5%. Entonces, pues también hay que hacer hincapié que lo que estamos diciendo no va a aplicar para los reciclos personas físicas, amigo. ¿Cómo ves ahí ese punto? Es correcto, aquí puntualizar en el mismo sentido de que estos estímulos, estos beneficios, siempre van a ser en beneficio del contribuyente y buscan, digamos que reducir o hacer menos el pago del impuesto, ¿no? Entonces esto es lo que siempre se ha buscado. Ahorita que estamos hablando de pagos provisionales a cuenta de un anual, dirán o se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con un beneficio o estímulo? Pues simple y sencillamente recordaremos que antes solamente presentábamos declaración anual. Y no era lo mismo que pagáramos 20,000, 30,000, 40,000 pesos de un solo golpe a pagarlo durante todo el año. Entonces, ¿cuál vino o cuál es el beneficio en esta situación? O la misma autoridad nos los ha dicho, ¿no? En lugar de que me lo pagues en la anual, vémelo pagando mes a mes. Estos pagos, por eso ya bien lo comentaste, son a cuenta de la declaración anual. Recordemos que todos estamos obligados al pago de un ISR anual, ¿no? Tenemos el beneficio o la gran ayuda que nos dio la autoridad de realizarlo en 12 mensualidades, digámoslo en este caso, pero llegando a la declaración anual vamos a determinar el impuesto correcto, y en ese impuesto vas a poder disminuir o, como dicen, acreditar los pagos que realizaste durante los 12 meses, ¿no? De ahí hay dos opciones: o me sigues debiendo o ahora yo soy el que te debo, ¿no? Y de ahí ya sabemos lo que continúa, ¿no? Pero además, como bien lo dices, en esta anual recordemos que se acumulan todos los ingresos que hayamos obtenido durante el año. Llámese sueldos y salarios, llámese dividendos, llámese actividad empresarial, llámese como le llamen, van a estar acumulados en esta declaración anual. Y obviamente el beneficio, el acreditamiento de esos pagos de impuestos que se realizó por cada actividad, también lo vamos a ver reflejado en esta declaración anual. Y obviamente el saldo resultante a favor o a pagar ya será otra situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ayuda? Simple y sencillamente de que tenemos la opción de irlo pagando mes a mes en lugar de un solo golpe, ¿no? Y en eso podemos decir sí es agradable, ya que sí nos ayuda, sí nos da esa solvencia durante el año para que podamos seguir realizando nuestras actividades y no descapitalizarnos después de estar con la declaración anual. Entonces, entiendan ahora sí que la esencia, ¿no?, de lo que es el estímulo, lo que es un beneficio fiscal. O sea, lo que se busca es reducir el pago del impuesto a una tasa menor. En este caso, ahorita hablando del reciclo, bien lo dices, ello se puede decir que es el nacimiento de un estímulo fiscal o de un beneficio fiscal, ya que tú lo acabas de decir. Para personas morales nuestra tasa es del 35% de ISR. Al 30, ¿no? Y del 35% a personas físicas, del 1 al 35%. ¿De qué dependen? Obviamente de varias situaciones, ¿no? Que como bien nos dice Gaudencio, pues tendría que ser otro programa para
determinación de cada una, ¿no? Pero hablando del reciclo, ellos nada más tienen del 1 al 2.5 como tasa máxima, cuando uno de actividad empresarial está del 1 hasta el 35%, o sea, ¿ayuda o no ayuda? Pues claro que ayuda, o sea, pues muchos ¿por qué realizaron ese cambio? Pues es que nada más voy a pagar a máximo el 2.5, pues te la compro, ¿no? Pero aquí estamos hablando única y exclusivamente de ISR, el IVA es otra situación, ¿no? Pero, o sea, vean ese beneficio, o sea, sí, y pues la única condicionante sería de que va a ser sobre tus ingresos cobrados, nada más, sin gastos, sin nada, como lo dijo Gaudencio, ¿no? Entonces, es un estímulo, es un beneficio. Quienes quieran adherirse, los que quieran, es opcional, no es obligatorio. Entonces, cada quien va a elegir su forma de tributar en el SAT y obviamente aquí se aplicaría el pagar el menor impuesto posible, ¿no? Y entonces, como les digo, a lo que voy, o sea, los estímulos son apoyos, son ayudas que lo que quieren es que en primera instancia se baje el impuesto que se tiene pagando y en segundo, pues a seguir apoyando al contribuyente para que pueda seguir realizando sus actividades con un poco de ayuda, ¿no? Entonces, otro ejemplo ahorita que se me viene a la mente es el de, recordarán las personas físicas, las personas morales cuando empezó el famoso estímulo de ingresos por acumulación, sobre flujo de efectivo, sobre ingresos acumulados. Ese, recordemos, nació o ese estímulo era originalmente para las empresas electrónicas que se constituían electrónicamente, las famosas SaaS. Ellas nacieron con ese beneficio. Pocos lo supieron, no todos sabían lo que era una empresa SaaS, no todos sabían esa situación, por eso casi no lo aprovecharon. ¿Cuál fue el siguiente beneficio? Que dijeron, ok, bueno, entonces las empresas que ya están legalmente constituidas por la denominación que quieran, y estamos hablando de SA, CCC, CCCRL y la que quieran, que nos decía, si en el año no tienen más de 5 millones, pueden tributar bajo este estímulo. ¿Y cuál era? Ingresos por acumulación de ingresos o flujo de efectivo, que era como se conocía, ahora reciclo, ¿no? O sea, lo que es el reciclo en personas morales, ¿no? Ingresos menos deducciones, menos PTU por el 30% y vámonos. ¿Cuál fue el beneficio? De que era sobre flujo, porque recordemos que las personas morales es sobre un coeficiente de utilidad en el cual obviamente pues el impuesto se eleva, ¿no? Entonces vean este tipo de situaciones, o sea, si ayudan, si benefician, hace que el impuesto se reduzca, o sea, la misión de los estímulos es que se pague el menor impuesto correspondiente, ¿no? Y aquí es donde entra la sapiencia del contador, del fiscalista, del abogado fiscalista, en conocer este tipo de estímulos, este tipo de beneficios, estas ventajas que otorga la autoridad y aplicarlos en las empresas o los contribuyentes que tenga. Ahí es donde empiezan estas famosas estrategias fiscales, de las cuales otras, como sabemos, ya son muy agresivas, pero simple y sencillamente sabiendo identificar y tener el conocimiento de estos estímulos, de estos beneficios, créanme que no se necesita de más. Gaudencio. Sí, es correcto lo que comentas, todo lo que acabas de decir. Fíjate que el famoso reciclo personas físicas, que tiene pues todos esos beneficios que parecerían pues una insignificantes, ¿no? Pues sí, pero también tienen un limitante que nada más es hasta 3.5 millones de ingresos. Y en persona física, actividad empresarial, pues no tiene un límite, ¿no? Entonces, como hemos dicho, y creo que ya no es motivo de plática, pues hay que analizar siempre el reciclo versus actividad empresarial, personas físicas, estoy hablando, por supuesto, y ver y hacer la corrida financiera o contable fiscal anual y veremos qué nos conviene más, ¿no? Entonces, hay que ver, porque no nada más todo es bonito con el reciclo, ¿no? Entonces,
Pero bueno, Una así por es, otra, ¿no? una por otra, habrá que checar eso, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar con algunos otros estímulos antes de que se nos termine el tiempo. Vamos a hablar ahorita sobre pues el ISR retenido, que son los intereses, que también es otro estímulo que en el artículo 54, en su primer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, nos dice que las instituciones que componen el sistema financiero, que efectúan pagos por intereses, deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la ley de ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de intereses como pago provisional. Esta retención se va a enterar ante las oficinas autorizadas también en el pago provisional antes del día 17 del mes inmediato siguiente a aquel al que corresponda y deberá expedir comprobante fiscal el que conste el monto del pago de los intereses así como el impuesto retenido. Entonces recordemos que los impuestos retenidos siempre se van a enterar al siguiente mes porque los impuestos retenidos no podemos hacer otra cosa más que pagarlos al siguiente mes. Ahí no hay forma y podrás dejar de pagar impuestos sobre la renta e IVA si tú quieres, ¿no? Pero los retenidos no hay forma. Tienes que pagarlos si no tienen otro destino. Nosotros somos retenedores y como su nombre lo dice, lo vas a tener que enterar. Y si no los enteras, pues tienes graves consecuencias. Entonces debemos de tener también mucho cuidado con ese detalle, amigos, porque si no, nos vamos a meter con muchos dolores de cabeza que pues van a terminar hasta en multas y pues ya no seguimos hablando más porque entonces pues vamos a tener problemas, amigo. ¿Cómo ves? Es correcto, y aquí hacer la puntualización de que entiendan los empresarios, las empresas exclusivamente, que esta retención se le está realizando a la persona física, no es de que tú como empresa la tengas que pagar, porque desgraciadamente así entienden ellos. Que yo por qué tengo que pagar ese impuesto si no es mío, que quién sabe qué, y a final de cuentas yo lo pago, ¿no? No, sí, pero tú se lo estás quitando a la persona física, de aquí lo estamos reteniendo, tú se lo estás literal, por eso la palabra bien lo es, y es clara, ¿no? Reteniendo el porcentaje que sea, ¿no? Dependiendo cada situación. Pero a final de cuentas lo que haces es de que, ok, yo persona física te retengo este porcentaje de ISR o de IVA y el siguiente mes yo lo tengo que pagar, ¿no? O sea, yo literal nada más soy el medio para realizar esa vinculación, pero no es de que yo como empresa lo tenga que pagar o que yo lo estoy pagando porque tuve a esta persona física trabajando conmigo, ¿no? No. Hay que saber diferenciar bien este tipo de situación, esta actividad, porque te digo, desgraciadamente, los contribuyentes morales piensan que es un impuesto que ellos están pagando, ¿no? O sea, que es de ellos, o sea, que es por ellos, no que sea esta retención hecha por tu empresa y que tú la tengas que erogar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación. Así es. Entonces, sí, lo que pasa es que ¿cómo se llama? Los empresarios piensan que es su dinero y pues dicen, ¿por qué lo voy a pagar yo, no? Entonces, hay que tomar en cuenta ese detalle porque no es su dinero y precisamente ahorita vamos a hablar sobre el IVA a favor, amigo. Nos vamos a ahorita comentar un poco. Ya hablamos un poco de IVA a favor, pero quisiéramos pues dejarlo más claro, qué pasa con este acreditamiento, porque de acuerdo al artículo 6 de la ley del IVA, nos dice lo siguiente, que cuando en la declaración del pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o
lo que tú ya comentaste, es pedir su devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores. Qué interesante, amigo. Fíjate que tú habías dicho que teníamos 3 y nos quitaron la compensación. Y la compensación universal era fantástica, porque si tú tenías saldo a favor de IVA, pues lo podías compensar con impuesto sobre la renta o contra lo que tú quisieras, ¿no? Pero en este caso la ley del IVA dice, no, ya nada más puedes pedir saldo a favor, pero ya no puedes hacer otra cosa. Y si lo vas a acreditar, tiene que ser contra el mismo impuesto, ya no te da la oportunidad de hacerlo contra otro impuesto. Eso es algo que pues nos vino a atar de manos y resulta que tenemos ese saldo a favor y también nos dice la autoridad, si tú quieres solicitar el saldo a favor, debes de pedir el 100% de la devolución, no nada más, el 50% quiero nada más la devolución, no, tienes que pedirlo todo, fíjate, y ese todo puede significar que no te regrese nada. Entonces eso viene a complicarnos mucho porque ahora sí, como dicen, te la vas a jugar porque quién sabe si te la van a devolver. Y bueno, tal vez sí te lo van a devolver porque es tu derecho. Y si todo está correcto, y si te entregaste hasta la carta de vacunación del gato o del perro, y resulta que todo está bien y que ya no hay forma de que te lo niegue, pues entonces te lo van a regresar. Pero a lo mejor tú estás pidiendo el saldo a favor ahorita del mes de junio, amigo, junio 2023, y vamos a estar hablando en noviembre que apenas te lo van a regresar. Fíjate cuántos meses ya pasaron y apenas vas a tener ese saldo a favor. O sea, que es algo, ese dinero que por flujo de efectivo te podría ayudar en mucho a tu empresa, resulta que 3, 4, 5 meses o hasta un año, pues se va a tardar en regresártelo, porque no crean que se lo va a regresar al siguiente mes. No, se va a tardar N tiempo. Te va a pedir X información y no nada más te lo va a pedir una vez, te lo va a pedir 2 o 3 veces y no te va a pedir, para nuestra desgracia, pues te pide, por ejemplo, 3 puntos o 3 cosas, te pide, a ver, contribuyente, mándame todos tus FDIs del mes de junio, donde se demuestra que tienes ese saldo a favor. Mándame tu DIOT, mándame tus contratos, mándame evidencia fotográfica, mándame evidencia de la materialidad, mándame la evidencia de la razón de negocios, mándame la evidencia de la fecha cierta. Ok, se los mandas. Y a vuelta de ahora sí que de buzón tributario me dice, no, pero ¿qué crees? Que quiero que de este CFDI tal y tal y tal, quiero que me digas cómo fue que lo pagaste, mándame la transferencia amarrada contra el estado de cuenta del banco. Quiero que me mandes la evidencia de cómo fuiste aplicando esa materia prima o cómo fue ese servicio. ¿A qué le dices mantenimiento? Aquí dices que le dices mantenimiento a las computadoras. ¿A qué computadoras se las diste? ¿Qué fue lo que hiciste esas computadoras? Estoy exagerando, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo. Pero ¿se fijan ustedes que no te está pidiendo la misma información? Y que cada vez te pide información más específica. Y entonces, pues la autoridad tiene 40 días y 40 días hábiles para contestarte. Pero si en el primer acto administrativo ya pasaron y tuviste también tus 20 días hábiles para contestarles, entonces resulta, y que ellos tienen 40 días, entonces resulta que ya vamos 60 días para que se termine el primer acto administrativo. Y si te mandan un segundo o un tercero, quiere decir que tenemos 120 días hábiles, que esos 120 días hábiles se va a convertir casi en 7 u 8 meses. Entonces, es una monserga pedir este saldo a favor. Entonces, pues es un problema. Y estamos hablando de que sean montos de 50,000 como pueden ser montos de 1,000 pesos, ¿eh? Es lo mismo. Por eso, yo les sugiero que si es una poca cantidad, ni se metan a pedir saldos a favor. La verdad,
Punto número 2, como decía Adal Ramones, el contador te va a preguntar, te va a cobrar más de los 1,000 pesos, porque el contador va a cobrar, no es un trabajo. Contador, pide la solicitud de los impuestos. Hace poco me dijo un contribuyente, contador, hay que pedir esos saldos a favor, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Pero ¿cuánto me vas a pagar? Yo te cobro tanto. No, es parte de la contabilidad. No, espérate, ese es otro trabajo, es otro honorario. ¿Qué ibas a decir, contador? Perdón que no te dejé hablar. Exactamente, de eso de que piensan que todo va en el paquete incluido, ¿no? Así es. Y entonces, pues amigos, yo espero que ustedes también tengan pues esos honorarios contemplados y que no regalemos nuestro trabajo. Tal vez me escuche yo mal, pero en realidad, pues el pedir una devolución, como dicen, no cualquiera lo hace, ¿eh? No cualquiera tiene el conocimiento para solicitarlo. Exactamente. Y para poder lograr que el SAT te diga, bueno, pues ya ni modos, ahí te va tu dinerito, ¿no? Y aparte, como decíamos, o sea, ok, quieres que te lo voy a cobrar mensualmente, ¿no? Ya, voy a decir que si estaba ganando ahí, un honorario acorde, ¿no? Digamos unos 5,000 con ese tipo de servicio, pues se va a ir a 10 o a 20,000 pesos el honorario, ¿no? Que ahí es donde el contribuyente va a pegar de gritos que ¿por qué? O sea, no, o sea, son varias situaciones, ¿no? Que aquí siempre lo que hemos recomendado es de que cuando hagan su contrato, pues venga detalladas sus funciones, obviamente, ¿no? Y en una cláusula o anexo aparte, estos son extras, dependiendo de lo que se tenga que realizar, ¿no? Y listo. Sí, parece que pusiste una palomita a nuestro favor, contador, que tenemos que hacer ese contrato porque la mayoría de los contadores no los hacemos. Y resulta que después el contribuyente no nos quiere pagar. Y resulta que nosotros no tenemos nada, pues para defendernos. Uh-huh. Y hacemos corajes y entripados y resulta que el contribuyente no se va a tentar el corazón y sencillamente dice, si quieres, si te debo 20,000, te doy 2,000 pesos, ¿no? Si quieres. Y si me va bien, te pago otra parte, otros 1,000 pesos, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? Si no somos vendedores. Uh-huh. Pero bueno, eso es algo que nos pasa también por no hacer contratos. Entonces, como síntesis del tema de contratos, hay que hacer contratos, moraleja, hay que firmar ese contrato, hay que tenerlo a la mano, ¿no? Porque si no, pues a la larga, pues nosotros somos los que vamos a sufrir esas consecuencias y veamos ahí. Pues, y si no se llegara a realizar, pues simple y sencillamente un acuerdo de cuáles son tus funciones. Y listo. Pues sí, porque también ahí resulta que el contador tiene que ir por las tortas. Y no es malo porque te vas a comer una, ¿no? Pero ¿por qué? No es malo ni es denigrante, sencillamente. No, como luego viene, pues ahorita el que me pasó mucho ahora con el famoso REPSE, ¿no? Sí, yo lo generé, sí, esa es parte de tu contabilidad, ¿no? Y dime dónde demonios existía o dice contabilidad REPSE. No, es esa parte, o sea, no jueguen, ahora sí directamente, ¿no? Les decíamos, no inventen. O sea, todo eso se puede hacer, pero no va dentro de. Hay que saberlo diferenciar. Es muy correcto, y hablando del REPSE, pues tú bien sabes que en el despacho llevamos esos trabajos y pues nosotros, pues primero el contratito, amigo, siempre se lo mandamos al cliente y dice, por el trámite del REPSE, tanto, por el envío de las declaraciones informativas, tanto, y ahí está el contrato, fírmale, porque si no, al ratito resulta que pues nunca me lo dijiste, ¿no? Uh-huh. Y tú me tienes que entregar la información siguiente, tal y tal, y yo te voy a entregar la información tal y tal y tal, y los acuses tal y tal y tal, que te va a servir para que tú compruebes que estás al corriente con las informativas de ese registro REPSE. Y muchas veces también les decimos que pues ni siquiera no requieren del REPSE tampoco, ¿para qué les vamos a lucrar? Tan solo por simple hecho de tramítame el REPSE, oye, pero ¿qué vas a hacer? Pues esto, ¿con quién? Con tal. No, pues no lo requieres, ¿no? ¿Para qué le vamos a cobrar? Qué bueno, ¿no? Porque nosotros haríamos un negocio, pero también hay que ser éticos y decir, bueno, pues no lo requieres. ¿Y qué pasa muchas veces que nos dice el cliente? Contadores,
Si no hago el registro del REPSE, no me dan el contrato o no me van a querer pagar. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, no es por nosotros, no es porque querramos lucrar con nada más porque sí, sino porque pues nos están diciendo pues que es necesario pues es obligatorio. Es obligatorio, entonces no es que sea necesario, es obligatorio, ¿no? Entonces, como ves, amigos, hay muchas cosas que todavía nos quedan en el tintero, pero resulta que pues el tiempo se nos ha acabado, amigo, y hasta aquí vamos a llegar. ¿Cómo ves? Los últimos comentarios, por favor, contador. Pues de aquí prácticamente para que terminemos, no quiero hablar de un estímulo, un beneficio, una ayuda que siempre nos dieron y que a partir de este año prácticamente ya está en peligro de extinción, ya está prácticamente dando sus últimas pataditas de ahogado, y nos referimos al subsidio para el empleo. ¿Por qué? Recordemos que este subsidio es en beneficio de los trabajadores, sueldos y salarios. Recordemos que no pagaban impuestos hasta cierta cantidad de acuerdo a sus ingresos, en donde este subsidio les ayudaba a amortizar o no ejecutar este pago de ISR. Pero con estos aumentos al salario mínimo a partir del 2023, prácticamente el subsidio para el empleo prácticamente está muerto. ¿Por qué? Porque ya un cálculo determinado con salario mínimo da impuesto a pagar. Entonces ya el subsidio para el empleo no va a ser opcional, bueno, ya no va a ser de ayuda para los empresarios que tienen trabajadores. Estas tablas, desde que las estipularon a la fecha, no han sufrido ningún cambio, ¿no? Cambian las de los porcentajes y para determinación del impuesto, del ISR y demás, pero las del subsidio nomás no cambiaron. Entonces, al no reconocer la inflación, al no reconocer estos aumentos al salario mínimo, pues simple y sencillamente se volvieron obsoletas, ¿no? Y entonces prácticamente ya no vamos a tener uso de este subsidio para el empleo, ¿no? Pero que es un estímulo, es un beneficio que prácticamente pasará a la historia, a menos de que hagan algo, los aumenten, los actualicen y pueda seguir siendo de beneficio para los trabajadores. Ahorita pues está la incertidumbre de que, como todos sabían, en enero, la primera semana de enero 2023, que ya nos daba ISR a pagar, pero recordemos que la misma ley del ISR nos dice que si el trabajador está dado de alta con el salario mínimo, no se le va a retener el pago. Entonces, al ser esto ya electrónico, ya todo vinculado, ¿cómo demonios le iba a hacer para que no pagara en nómina me determinaba ese pago de ISR? ¿Cómo le decía o cómo le daba la orden de que me quitara ese pago porque es salario mínimo? O sea, estuvo bueno, algunos ya lo solucionaron, otros ya ya le dieron la vuelta, porque llegando al anual, ahí nos vemos. Ahí es donde quiero ver si en verdad la autoridad le va a dar solución a este punto, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos en el tintero, ahí queda en la historia, pasar para la historia, estímulo, subsidio para el empleo, y pues ya veremos qué onda con él más adelante, ¿no? Laurencio. Así es, amigo, pues muchas gracias, y solo voy a mencionar otro estímulo que me gusta mucho, el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estímulos a la cinematografía, que muchas películas se han filmado por este famoso estímulo. Y pues bueno, pues nos tendremos que despedir porque pues se nos acaba el tiempo y pues hay otra transmisión.